Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo 1. Los apuntes para estas lecciones son proporcionados por los maestros Gilbert Strand y Edwin Herman en su libro Cálculo 1, que es distribuido de forma gratuita por la organización OpenStax. Capítulo 2. Límites. Capítulo 2.1. Una vista previa del cálculo. Continuamos nuestra investigación explorando una pregunta relacionada de alguna manera con el problema de la recta tangente considerado en los párrafos anteriores. Teniendo en cuenta que la velocidad puede considerarse como la tasa de cambio de posición, supongamos que tenemos una función s de t que proporciona la posición de un objeto a lo largo de un eje de coordenadas en cualquier momento t. Podemos usar estas mismas ideas, esto es, aquellas que condujeron a la definición de una recta tangente en un punto de la gráfica de una función f, para crear una definición razonable de la velocidad instantánea en un punto dado, t igual a. Comenzamos aproximando la velocidad instantánea con una velocidad promedio. Primero, recuerde que la velocidad de un objeto que viaja a una velocidad constante es la relación o razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Definimos la velocidad promedio de un objeto durante un periodo de tiempo como el cambio en su posición dividido por la duración del periodo de tiempo. Definición de velocidad promedio. Sea s de t la posición de un objeto que se mueve a lo largo de un eje de coordenadas en el tiempo t. La velocidad promedio o velocidad media del objeto durante un intervalo de tiempo de hasta t, donde a es menor que t, o este otro intervalo si t es menor que a, es la razón entre el cambio de posición del objeto y la diferencia del tiempo t y del tiempo a, esto es, cuando el objeto estaba en s de t y cuando el objeto estaba en s de a. Si el valor numérico de t se elige cada vez más próximo al valor de a, la velocidad media se acerca cada vez más a la velocidad instantánea del objeto en el tiempo a. Tenga en cuenta que encontrar la velocidad promedio de una función de posición durante un intervalo de tiempo es esencialmente lo mismo que encontrar la pendiente de una recta secante a una función. Además, para encontrar la pendiente de una recta tangente en un punto a, dejamos que los valores de x se acerquen a a en la pendiente de la recta secante. De manera similar, para encontrar la velocidad instantánea en el tiempo a, dejamos que los valores t se aproximen a en la velocidad promedio. Este proceso de dejar que el valor de x o t se acerquen al valor de a en una expresión se llama tomar un límite. Por lo tanto, podemos definir la velocidad instantánea de la siguiente manera. Definición de velocidad instantánea. Para una función de posición s de t, la velocidad instantánea en el tiempo t igual a es el valor al que se aproximan las velocidades medias en el intervalo de la forma at y ta, a medida que los valores de t se acercan a, siempre que dicho valor exista. Ahora resolvamos los ejercicios 16 y 17. En estos ejercicios, la función de posición de una pelota en caída libre desde la parte superior de un edificio de 200 metros de altura viene dada por s de t igual a 200 menos 4.9 t al cuadrado, donde la posición s se mide en metros y el tiempo t se mide en segundos. Redondea tu respuesta a 8 dígitos significativos.
Ejercicio 16. Calcule la velocidad promedio de la pelota en los intervalos de tiempo dados por A, B, C y D. Los resultados obtenidos los voy a organizar en la siguiente tabla. En esta columna la diferencia de los tiempos, en esta segunda columna la diferencia de la posición y en la tercera la velocidad media. A es el tiempo fijo cuyo valor es de 5 y T es el tiempo variable. Esta diferencia da menos una centésima. Esto es una centésima antes de llegar al tiempo de 5 segundos. Acá me da una centésima después de los 5 segundos. En el tercero menos una milésima. Y en el cuarto una milésima. Para hallar los valores numéricos de la posición de la pelota en el tiempo, utilizamos por supuesto la fórmula de la función, reemplazando t por su valor numérico. Y utilizando la calculadora se obtiene que para t igual a 4.99, S de t es igual a 77.98951. Y para que tenga 8 dígitos significativos, adicionamos aquí este 0. Ahora calculemos S de 5, que es igual a 77.5. Y esta diferencia dada con 8 cifras significativas es igual a, el título de esta columna en vez de T debe de ser mejor I de intervalo. Siguiendo este mismo procedimiento se obtiene la diferencia de posición de la pelota en su caída libre hacia abajo para estos otros 3 intervalos de tiempo. Anotemos aquí la fórmula para calcular la velocidad media, de tal modo que la velocidad media para el primer intervalo de tiempo está dada por este cociente, y este cociente es igual a, de manera similar se calcula la velocidad media de la pelota en su caída para estos otros 3 intervalos de tiempo. Aquí las velocidades medias dan con signo negativo, porque la pelota se desplaza verticalmente hacia abajo, y por convención la velocidad se toma con signo positivo cuando la pelota se desplaza verticalmente hacia arriba. Ejercicio número 17. Usa los datos anteriores para adivinar la velocidad instantánea de la pelota exactamente en t igual a 5 segundos. Al descender en caída libre, la pelota va ganando rapidez. Y para interpretar correctamente estos datos, debemos observar el cambio de la velocidad en el intervalo A y en el intervalo de tiempo C, que es cuando el tiempo
mediante un valor menor se aproxima al valor de 5. Y comparando pues estos dos datos, parece que la velocidad media tiende a ser de menos 49 metros por segundo. Y ahora comparemos los datos en el intervalo dado en B y el dado en D, para valores próximos a t igual a 5, pero mayores que 5. Y cuando t está más próximo a 5, parece que la velocidad de la pelota allí es de aproximadamente menos 49 metros por segundo. Así que la velocidad instantánea de la pelota exactamente a los 5 segundos de su caída es de menos 49 metros por segundo. Continuemos. El problema del área y el cálculo integral. Ahora dirigimos nuestra atención a una pregunta clásica del cálculo. Muchas cantidades en física, por ejemplo, cantidades de trabajo, pueden interpretarse como el área bajo una curva. Esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos encontrar el área entre la gráfica de una función y el eje X en un intervalo cerrado AB? En esta figura 2.8 se ilustra geométricamente el problema del área. ¿Cómo hallar el área de una región sombreada o de esta región sombreada? Aquí se muestra la gráfica o la curva de la función f de x. Los extremos del intervalo AB se trazan segmentos verticales de A a f de A y de B a f de B. Y se desea de alguna manera encontrar el valor numérico del área de esta región sombreada. Como en la investigación a nuestras preguntas anteriores sobre velocidad, primero tratamos de aproximar la solución. Aproximamos el área dividiendo el intervalo cerrado AB en intervalos más pequeños y formando rectángulos, como aquí en la figura 2.9. El área de la región bajo de la curva se aproxima sumando las áreas de rectángulos delgados. La aproximación del área proviene pues de sumar las áreas de estos rectángulos. A medida que los anchos de los rectángulos se hacen más pequeños, aproximándose a 0, las sumas de las áreas de los rectángulos se aproximan al área entre la gráfica de f de x y el eje x sobre el intervalo cerrado AB. Una vez más, nos encontramos tomando un límite. Los límites de este tipo sirven como base para la definición de la integral definida. El cálculo integral es el estudio de las integrales y sus aplicaciones. Ejemplo ilustrativo. Estime el área entre el eje x y la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado más 1 en el intervalo cerrado 0,3, utilizando los tres rectángulos que se muestran en esta figura 2.10. El área de la región bajo la curva puede estimarse utilizando rectángulos, en este caso rectángulos inscritos. Y por lo tanto aquí se va a encontrar una estimación del valor del área por defecto, o sea, inferior al valor del área real. Solución. Las áreas de los tres rectángulos son respectivamente: este tiene área de una unidad cuadrada. Recordemos que el área de un rectángulo se obtiene multiplicando las dos dimensiones entre sí, esto es el largo por el ancho. Aquí tenemos en este segundo rectángulo ancho 1, largo 2, y 1 por 2 da 2, así que 2 unidades cuadradas es el valor numérico del área de este rectángulo, y este tiene 5 unidades cuadradas de área. Y sumando estas tres áreas se estima que el área bajo la curva en el intervalo cerrado de 0 a 3
es de 8 unidades cuadradas. Ahora estime el área entre el eje X y la gráfica de la misma función f de x igual a x al cuadrado más 1 en el mismo intervalo cerrado de 0 a 3, utilizando los tres rectángulos que se muestran en esta figura 2.10.2. Aquí los rectángulos son circunscritos y la suma de las áreas de esos tres rectángulos va a ser mayor que el valor del área de la región bajo la curva. Por lo tanto, el área de la región bajo la curva puede estimarse utilizando rectángulos, en este caso circunscritos. Solución: las áreas de los tres rectángulos son de respectivamente 2, 5 y 9 unidades cuadradas. Sumando estas tres áreas, se estima que el área bajo la curva en el intervalo cerrado de 0 a 3 es de 16 unidades cuadradas. De tal modo que si A mayúscula se toma como el área de la región bajo la curva, el valor de A va a ser un valor entre 8 y 16 unidades cuadradas. Más adelante, cuando estudiemos el cálculo integral, aprenderemos cómo calcular el área de una manera exacta mediante esta integral definida. Hallando la antiderivada de la función, evaluando en este límite superior, luego en el límite inferior y haciendo la diferencia. Haciendo los cálculos, esto es igual a 12. De tal manera que el valor numérico exacto del área bajo la región es de 12 unidades cuadradas, que es un valor que ya colegimos que está entre 8 y 16, donde 8 es una aproximación por defecto utilizando rectángulos inscritos y 16 una aproximación por exceso utilizando rectángulos circunscritos. Resolvamos estos dos ejercicios enunciados al final de este capítulo 2.1. Para los siguientes ejercicios, el 26 y el 27, considere la función f de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Sugerencia: esta es la mitad superior de un círculo de radio 1 ubicado en 0, 0. Esto es, el centro del círculo está en el punto 0, 0. Ejercicio 26. Dibuje la gráfica de la función f sobre el intervalo cerrado de menos 1 a 1. El dominio de esta función es precisamente este intervalo. Y aquí se tiene y igual a f de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Al elevar al cuadrado ambos miembros tiene y al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado. Esto es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que es precisamente la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y de radio 1. Y en este intervalo, para el cual está definida la función, se tiene la mitad superior de un círculo de radio 1, con centro en el origen. Y en azul está dibujada la gráfica de esa función. Ejercicio 27. Use la gráfica anterior para encontrar una aproximación del área exacta entre el eje X y la gráfica de la función f en el intervalo cerrado de menos 1 a 1, usando rectángulos. Usa la geometría para encontrar la respuesta exacta. Esto es la fórmula para calcular el área de una región semicircular, que es pi por r al cuadrado, esto dividido entre 2.
Primero vamos a hacer una aproximación del área por defecto utilizando rectángulos inscritos. Aquí hay 5 de estos rectángulos, 1, 2, 3, 4 y 5. El primero y el último tienen área igual a 0, porque la altura es 0. Y este segmento de longitud 2 unidades se ha dividido en 5 partes iguales para levantar pues los rectángulos. De tal modo que la anchura de cada uno de estos rectángulos es de 4 décimas. Por lo tanto, la coordenada de este punto sobre el eje X es de menos 6 décimas. Esta de menos 2 décimas, aquí tenemos la coordenada 2 décimas y aquí 6. Y ahora calculemos las alturas de los rectángulos, que son f de menos 0.6, f de menos 0.2 y f de 0.6. El valor de la función es más o menos 0.6 es igual a la raíz cuadrada de 1 de más o menos 0.6 al cuadrado. Esto da exactamente 8 décimas. Llamemos a su 1 el área de este rectángulo, que es igual al área de este otro rectángulo que yo voy a llamar A sub 3. Y se calcula haciendo el producto entre el ancho y el alto. Esto es 0.4 por 0.8, que es igual a 32 centésimas de unidades cuadradas. F de menos 2 es lo mismo que F de 2, que es la altura de este otro rectángulo, que se calcula aplicando esta fórmula para el valor 0.2, cuyo valor es de aproximadamente, y si A sub 2 es el área de esta región, de este rectángulo, A sub 2 es igual a 0.98 por 0.4, y eso es igual a aproximadamente 39 centésimas de unidades cuadradas. Y el área de estos tres rectángulos es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 igual a 1.03 unidades cuadradas. Y esta es una aproximación por defecto del área de esta región sombreada. Pongamos aquí A igual a 1.03 unidades cuadradas. Ahora hagamos una aproximación por exceso del área bajo la curva utilizando rectángulos circunscritos. Aquí se tienen 5 rectángulos circunscritos con el mismo ancho. La longitud de este segmento es de 2 unidades, por lo tanto cada uno de estos rectángulos va a tener un ancho de 4 décimas. Y las coordenadas de estos puntos de intersección con el eje X son respectivamente menos 0.6, menos 0.2, 0.2 y 0.6. El área de este rectángulo y la de este otro son iguales. Esos rectángulos tienen las mismas dimensiones: anchura 4 décimos y altura f de 0.2, perdón, f de 0.6.
Este rectángulo y este otro tienen las mismas dimensiones, ancho 0,4 y altura f de 0,2. Este otro rectángulo que también tiene anchura 0,4, su altura es de f de 0. Sea a sub 1 el área de este rectángulo, a sub 2 el área de este otro, a sub 3 el área de este tercer rectángulo, y así con los otros, a sub 4 y a sub 5. Y el área total de estos 5 rectángulos es la suma de estas 5 áreas. Como a sub 1 es igual a sub 5, entonces se tiene 2a sub 1 más a sub 2 es igual a sub 4. 2a sub 2 y más a sub 3. El área a sub 1 ya se estimó aquí para un rectángulo con igual dimensiones y se obtuvo un valor de 32 décimas. Esta área a sub 2 también se obtuvo y su valor es de aproximadamente 0,39 unidades cuadradas. Y a sub 3, f de 0 es igual a 1 y 1 por 0,4 pues me da 0,4. Y la suma de estas 5 áreas es igual entonces a 1,82 unidades cuadradas. Entonces la estimación por exceso del área de la región bajo la curva de esta región sombreada es 1,82 unidades cuadradas. Y si A minúscula es el área de esa región, el valor exacto va a estar entre 1,03 y 1,82 unidades cuadradas. Y ahora utilizamos la fórmula dada en geometría plana para encontrar la respuesta exacta. Esto es, el área es igual a pi por r al cuadrado, que es la fórmula para encontrar el área de un círculo. Y como este es un semicírculo, entonces dividimos entre 2 y el radio vale 1. Así que el valor exacto de la región sombreada es de pi medios unidades cuadradas. Y pi medios tiene un valor aproximado de 1,57, que es un valor que está entre estos otros dos valores. Otros aspectos del cálculo. Hasta ahora hemos estudiado las funciones de una sola variable en el capítulo 1. Dichas funciones se pueden representar visualmente mediante gráficos en 2 dimensiones. Sin embargo, no hay una buena razón para restringir nuestra investigación a 2 dimensiones. Supongamos, por ejemplo, que en lugar de determinar la velocidad de un objeto que se mueve a lo largo de un eje de coordenadas, queremos determinar la velocidad de una roca disparada desde una catapulta en un momento dado, o de un avión que se mueve en 3 dimensiones. Esto es de la velocidad de ese avión. Es posible que queramos graficar funciones de valor real de 2 variables o determinar volúmenes de sólidos del tipo que se muestran en esta figura. Figura 2.11. Podemos usar el cálculo multivariable para encontrar el volumen entre una superficie definida por una función de 2 variables y un plano. Estos son
solo algunos de los tipos de preguntas que pueden formularse y responderse mediante el cálculo multivariable. Informalmente, el cálculo multivariable puede caracterizarse como el estudio del cálculo de funciones de dos o más variables. Sin embargo, antes de explorar estas y otras ideas, primero debemos sentar las bases para el estudio del cálculo en una variable, explorando el concepto de límite. Así terminamos la segunda parte de lo que tiene que ver con el capítulo 2.1, una vista previa del cálculo. En una tercera parte para este mismo capítulo voy a resolver más ejercicios enunciados en este libro sobre los tres aspectos que estudiamos como motivadores del origen histórico del cálculo. Esto es el problema de la recta tangente a una curva en un punto determinado, la velocidad instantánea de un móvil en un tiempo dado y el área o el valor del área bajo la curva de una función limitada por el eje X y las rectas X igual a A y X igual a B, puntos extremos del intervalo cerrado AB. Los invito cordialmente a que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.